Buenas tardes y bienvenidos a este programa de Amigos con Talento. Yo soy Nuria, Nuricoco, y me he inventado este programa porque tengo muchos amigos, muchos conocidos, súper interesante, con mucho talento, y pensé, ¿y por qué no? Les llamo, les hago una entrevista, les hago preguntas de qué hacen, de qué no hacen y Amigos con Talento. Nos estáis viendo por mi canal de YouTube y mi página de Facebook y nada, contaros que para cada entrevista me gusta vestirme acorde a la temática. Hoy vamos a hablar de deporte, del bienestar, de cuidarnos, entonces yo estoy súper deportiva, mira, con mis, estas las he robado a mi hijo, que si me ve me mata, pero yo ahí, a ver si mi agua, mona, no sé si haré algo de ejercicio porque llevo semanas sin hacer nada, pero mona estoy. Bueno, comentarios y preguntas. Comentarios siempre. Nuria, qué guapísima estás, qué look, es que es fantástica. Esos comentarios gustan. Y preguntas, lo más importante, preguntas, porque los invitados están aquí para ayudaros, para que les hagáis preguntas, para que podáis aprender. Ya, no digo nada más. Bueno, hoy estamos con mi fellow pager del programa Page, Alex García, que nos va a hablar, es un entrenador personal, y nos va a hablar de eso, de cómo cuidarnos y cómo estar en shape. Y bien, le voy a dar, a ver qué tal me dice de mi look. Yo preparada. ¡Ay, qué emoción! ¡Alex, buenas tardes! ¿Cómo estás, Nuria? ¿Qué tal? Muy bien, ¿qué tal? Fantástica, fantástica. O sea, perfecta, perfecta. Preparada, ¿no? Algo haremos, ¿no? Algo. Qué bueno. Bueno, muchas gracias. Bienvenido a mi programa y muchas gracias por estar aquí conmigo. Cuéntame primero cómo has estado, cuéntanos de la locura del coronavirus, del cómo lo has vivido. Espero que tú estés bien y tu familia. Cuéntanos. Bueno, gracias a ti en primer lugar también por darme esta oportunidad de compartir contigo y con todos tus compañeros, amigos en este canal y en esta iniciativa que tienes, que es genial, genial, me encanta. Pues, ¿cómo lo hemos pasado? Bien, la verdad que no me puedo quejar. El lugar donde vivo somos unos privilegiados porque tenemos un bosque aquí al lado. Estamos a 10 minutos, estamos fuera de la capital, aquí en Palma de Mallorca. Y en mi caso no ha sido tan agobiante como vivir a lo mejor en una ciudad, en un piso pequeño. Sí que es cierto que mi casa no es muy grande, son 70 metros, con 2 niños, pero creo que lo hemos llevado bastante bien para lo que he oído en otros hogares, en otras familias, lo duro que ha sido, ¿no? Y, sí que he intentado, es verdad que he intentado escaparme un poquito dentro de esos límites que marcaban, porque sí, yo como cualquier otro, ¿no? Necesitábamos el aire, el salir, desayunábamos en el balcón cuando nos pegaba el sol y sobre todo para los chavales, para mí era importante que se mantuvieran activos, que se mantuvieran en contacto con el sol, es importantísimo, fundamental. Ya. Pero bien, bien. Ha habido momentos de todo, momentos de subidón, momentos de bajón, estrés, o sea, bueno, yo creo que un poco en relación como todo el mundo, ¿no? Yo Pero creo bien, que sí. bien, lo Me hemos alegro. superado y una Ya. experiencia nueva. ¿En qué fase estáis vosotros ahora? ¿En la 2 como nosotros? ¿Fase 2 o Sí, fase y 3? ahora estamos en 2, sí, se solicitó la 3 porque las islas vivimos del turismo, Es verdad. pero no lo han conseguido. A nivel político han dicho que no, que mantengamos otra vez todavía una fase más. Y ahí estamos. Bueno, poco a poco. Ya estamos, casi. Bueno, aquí sí que ya podemos ir a la playa, pero de hecho la gente ha salido a la playa, han tenido que cerrar alguna de ellas porque ha sido un desastre. Playas a tope, la gente no ha respetado nada. Ya. En fin, Y somos bueno, así, somos somos así. así, es lo que hay. Bueno, ahora cuéntanos, para los que no te conozcan, yo te conozco como Alex, el entrenador personal. Cuéntanos tu trayectoria. ¿Has sido siempre un entrenador personal? Me imagino que no. Cuéntanos un poco cómo llegas hasta aquí. Bueno, yo, mira, mi primer trabajo por circunstancias familiares, mi padre a la edad que tengo yo ahora, a los 45, se quedó sin trabajo y entonces, bueno, pues me tuve que poner a trabajar en un restaurante. Aquí prácticamente el turismo es verdad que da mucho empleo y en esa época te estoy hablando de hace, pues eso, 30 años. O sea, no, al 18, unos 27, 28 años atrás. Y empecé trabajando de camarero. Hay 4 o 5 temporadas trabajando de camarero
con alemanes, aprendiendo alemán a marchas forzadas, un idioma que nunca había trabajado, o sea, que nunca había tocado, pero bueno, por circunstancias me tocó. Y de ahí empecé a mi vida laboral, ¿vale? Después, luego tuve la oportunidad de trabajar con un compañero llevando un taxi, un servicio público. Estuve también 4 años conduciendo un servicio público. Y mientras estaba con ello, siempre he estado en contacto con el deporte. Me ha encantado siempre hacer esquiar, nadar, correr, ciclismo. O sea, mi pasión también es el windsurf, que es una de las actividades que me encanta, pero solamente cuando tenía 14 años la desarrollé un montón, pero luego, bueno, la vida me va llevando y al final lo tuve un poco apalancado. Pero siempre he hecho deporte y en esa época que tenía más libertad horaria, porque en principio era yo como un poco mi propio jefe, no era autónomo, pero sí tenía mucha libertad horaria y decidí aprovechar para estudiar también como instructor de actividades dirigidas, en este caso ciclismo. Y empecé dando clases cuando aquí fue el boom, aquí en Mallorca. Hubo una época en la que todos los gimnasios salió esa actividad del ciclo indoor, del spinning, y todos los gimnasios metían esa actividad. No había profesores, no había titulados o gente que pudiese dar esa actividad. Y te digo que he llegado a hacer clases en 5 sitios diferentes en una misma tarde. O sea, Madre iba a dar mía. una clase, cogía la bici, salía de allí, ya ni me Y cambiaba, cogías iba la bici a para robar, hacer bici. me iba a otro gimnasio, daba otra clase y así hasta 5 clases en una misma Madre tarde, porque no había mía. gente, había más demanda de clubes Ajá. solicitando personal. Y bueno, llegó un momento que decidí, pues cambié, me ofrecieron la posibilidad de entrar en uno de los centros, no solo como instructor, sino también como preparador físico. Y ya me metí, me cambié, dije, me gusta, esto es lo que realmente me encanta. Y desde el 2008, o sea, hace ya 12 años, Sí. perdón, 2003, desde el 2003 que entré en este centro, en un centro, bueno, Saigo hablabas, eres un gimnasio con spa, con piscina, ya era uno de los más grandes, sigue siendo uno de los más grandes aquí en la isla. Y, y desde entonces, o sea, desde Ya entonces, está. después, a los 6 años de estar como instructor y como entrenador, teníamos muchas ideas justo con un compañero, que era el marido de una amiga mía, teníamos los dos muchas ideas, o sea, y nadie nos permitía hacerlas porque quedaban como un poco limitadas o siempre encontraban alguna traba para no llevarlas a cabo. Y decidimos montar una empresa. Los dos nos salimos y montamos una empresa dedicada al entrenamiento personal. En ese momento también era el boom del running, todo el mundo a correr a la calle, a hacer maratones, medias maratones. Después pegó el boom con el triatlón. Mi socio era profesional de triatlón, competía a nivel internacional y montamos una empresa de preparación física para triatlón. Incluso llegamos a organizar eventos de running, carreras de 5 kilómetros, carreras de 10 kilómetros. La primera carrera de la mujer que se hizo en Baleares la hicimos nosotros. Ah, También fue un exitazo, ¿vale? Porque en aquel momento todas vestidas de rosa, con su camiseta, qué bueno. vamos, fue increíble, fue increíble. Y luego llegaron los niños a las familias y ahí tuvimos bueno, redirigir nuestras vidas un poco porque era complicado el ritmo que llevábamos de vida de organizar eventos. Bueno, tú lo sabes bien también cuando has organizado cosas. Era mucha dedicación Ya, que luego, bueno, ya sabes, ¿no? Te ya sé. veías. No me lo tienes que contar. Y si encima te vienen hijos, dices, bueno, o sea, coges otra vez la balanza y dices, ¿qué hago, no? Claro, Y claro. ahora, pues terminamos con la empresa hace 10 años, creo, 8 o 10 años, y nos dedicamos cada uno, seguimos en contacto, pero cada uno Pues, haciendo nuestros entrenamientos personales, que eso sí que nos permite organizar nuestra vida en función de lo que tenemos, ¿no? De familia, turnos de colegios, bueno, todo, organizar todo, ¿vale? Y qué esa bueno. es una de las formas de poderme organizar con la gente, con mi familia y con mi vida, sí.
qué bien, Y qué bien. hasta hoy. Qué bien. Pues a ver, yo cuando nos conocimos en el programa de Page, que para mí fue, bueno, tuve toda una semana que no te incluí porque estuvo Sonia, pero yo sabía que te iba a incluir en algún programa, Muy no te bien. dejé fuera. Y gracioso porque, bueno, mi pregunta, una pregunta, pero quiero contarte algo. Mi pregunta es que yo pienso que para ser un entrenador físico también tienes que ser un buen motivador, ¿vale? Mm, Porque si no, a lo mejor puedes enseñar los ejercicios, pero si no es una persona que motiva que realmente ayuda a otra persona, es muy difícil, ¿no? Que la otra persona siga. Digo esto porque cuando tuve las entrevistas de Paige, yo a todos les pregunté, ¿con qué momento te quedas? Es decir, de todo Paige, ¿qué momento para ti fue como el definitivo? Y cada uno no me dio. Y para mí, a mí nadie me preguntó, que nadie, yo pensé, alguien a lo mejor me va a preguntar a mí nadie me preguntó y yo no lo dije. Y me alegro que no me preguntaran porque mi momento, si me hubieran preguntado, es el momento y voy a enseñar fotos y te lo voy a contar, es el momento, no sé si recuerdas, cuando hicimos ese primer ejercicio en la playa sí, esa mañana y nos hiciste, eran como las 7 de la mañana, no me acuerdo ni qué hora es, no había ni socorrista y nos hiciste nadar hasta ¿cómo se llaman eso? hasta las boyas. Hasta las boyas esas, bueno, y me acuerdo, la mitad dijo que no, que directamente que no. La otra mitad dijimos, vale, vamos. Y de los que quedamos, creo que éramos 24, quedamos creo que 3 o 4 al final. Y Lo yo, bueno, recuerdo. me acuerdo de yo ir, digo, me voy a ahogar, me voy a morir, me voy a morir. Y yo miraba a Raúl, que Raúl muchas veces me estás viendo, que Raúl es otra entrevista que tengo pendiente. Raúl, un sevillano, súper igual. Qué bueno. Yo le miraba a él y digo, si él puede, yo puedo. Yo Eh, eh, puedo. yo puedo, yo puedo. Y él me Ajá. miraba a mí como diciendo, pues si esta puede, yo puedo. Y los dos. Y cuando salí, no sé si te acuerdas, cuando yo salí, Sí. estaba llorando ¿Estás llorando? Sí, y me sí, cambió la vida, me cambió la vida. Ya, me enseñaron unas fotos de ese día porque para sí. mí fue un día que jamás se me Wow. olvidará. Aquí estamos, ¿te acuerdas? Sí, en el calentamiento. En el Perfecto. Recuerdo calentamiento. como si fuera ayer. Sí, 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 sí. Y Buenísimo, aquí, mira, buenísimo. que nos hiciste también rodarnos en la arena, yo qué asco. Y aquí cuando Sí, íbamos, los valientes que y dijimos, ahí nos ahí, íbamos a las boyas, exacto. nos íbamos a las boyas. Sí, sí, Y sí, aquí ya sí. al final, cuando ya la euforia. El Eh, final, claro, sí. La verdad es que, retomando el tema de lo que decías de la motivación, yo, como te digo, empecé eh, dando clases de spinning y recuerdo mi primera clase, estaba acojonado directamente porque no es lo mismo hacer clases. Yo había estado de alumno ya como cliente dando clases unos cuantos años en bicicleta con un profesor, el único que teníamos allí, que tenía 2 bicicletas en un rincón en el gimnasio y nos ponía música, la misma música cada día, o sea, cada semana era la misma música porque utilizaba cassettes, o sea, en aquel momento había cassettes. Y, y entonces de ahí a decirme, mañana te subes en la bicicleta de ahí arriba y tienes 15 personas abajo en un cubículo cerrado a los que vas a dar clase, bueno, o sea, para mí fue, de hecho, la segunda clase me grabé en vídeo para verme y yo decía, con la importancia de la motivación, digo, si hablo así, qué puedo transmitir a la gente para incentivarle a que pedalee, a que ruede, ya, a que haga ese esfuerzo que es importante? O sea, ya solo el hecho de venir a hacer la clase y que luego veas a un tío que habla flojo, que es tímido, que tiene vergüenza y que, bueno, y dije, o pierdo la vergüenza y me lanzo un poco a impulsar a esta gente, o si no, directamente me van a decir, oye, quítate de aquí. Y eso fue lo que tú dices de la motivación, es fundamental. De hecho, después hemos trabajado con otros compañeros a los que sí que hemos tenido como, cierta manera, formarlos o hacerles mejorar en sus clases porque veíamos eso, esa deficiencia en cuanto, oye, tú no te puedes subir aquí y decir o transmitir esa poca energía que transmites porque la gente lo que espera de ti es que le des caña, que vengas con... Olvídate de tus problemas porque los que están abajo cada uno tiene sus propios problemas. Es decir, no eres tú el único que tiene problemas y si has tenido un mal día, no lo tienes que pagar ese día con la gente ni venir con mala cara ni con... O sea, con entusiasmo, con energía y luego cuando salgas de aquí ya ocúpate de tu vida. Pero
es verdad que eso. Y después allí, el día es en la playa, donde estabais todos, yo ya lo había trabajado con otra gente, es decir, cuando nosotros montamos la empresa para trabajar el triatlón, una de las disciplinas del triatlón es la natación. Y sí que yo he tenido que sacar a un chico con un pico de pánico, ¿vale? Entró en pánico porque nos metimos un día que el mar estaba un poco picado, había olas de metro, y para el que no está acostumbrado, y encima era el primer día que llevaba el neopreno. Entonces, pecamos un poco también de querer forzar la situación con respecto a la persona, pero bueno, al final lo tuve que sacar del agua, o sea, me lo tuve que llevar porque entró en pánico, empezó a hiperventilar y un poco más y se nos queda allí, ¿no? Pero ahí te das cuenta de cuando el mar está calmado, que la gente te dice, ostras, es que yo no soy capaz. No, no, sí que eres capaz. O sea, te lo digo yo porque he visto gente con menos condición que tú, con menos iniciativa y ha llegado a hacer cosas que ni te imaginas. Y sí, necesitamos siempre a alguien, incluso yo mismo, ¿eh? Oye, siempre digo lo mismo, yo llevo años motivando a la gente, pero a mí ¿quién me motiva? ¿Sabes? Claro. A mí ¿quién me incita? O sea, yo no nazco motivado, no me levanto por la mañana súper emocionado. No, yo también necesito a veces mi pico de energía, ¿no? Entre mi compañero y yo a veces nos damos un poco en este confinamiento. Él me llamaba o yo le llamaba, oye, hoy te voy a dar una clase y te voy a reventar, ¿vale? y él me hacía lo mismo a la inversa, ¿no? Oye, hoy te voy a preparar una que, vamos, y es una manera de siempre, pues eso, seguir ahí al pie del cañón, ¿no? De cuando tienes esos picos de bajón, que alguien te venga, te pegue un empujón, un subidón para cualquier cosa, ya no solo a nivel deportivo, que es mi área, sino a nivel de tu vida personal, en cualquier área que tengas, siempre necesitas a alguien. Después la experiencia que tuvimos con el programa de Sí, excelencia, para mí sí, fue impresionante, ahí impresionante. lo Y trabajamos fuerte. yo ahora de verdad que no he hecho nada. A ver, Sonia, también si me estás viendo, lo siento, si te prometí que iba a hacer algo, no estoy haciendo nada. Te Eh, va a matar. Me va a matar, me va a matar. Yo sé que por lo menos mínimo 1 hora al día, ¿no? Al día, ¿no? ¿Qué es lo mínimo que depende de la edad, depende de la persona? ¿Qué es lo mínimo que hay que A hacer ver, al día? yo Tú ya- Yo con la gente con la que trabajo, evidentemente, dejé de trabajar mucho en grupo para centrarme más a nivel personalizado, porque considero que cada uno, y es así, cada uno tiene su nivel, su condición, su propia personalidad, y cuando metíamos un grupo, siempre había alguno que dejabas un poquito más de lado porque no podías prestar la atención, tenías que distribuirte o dividirte, ¿vale? Y destinar tu tiempo en la cantidad de gente que tienes. Entonces, al tener más tiempo solo dedicado a una persona, me centro perfectamente en ellos y en cada uno y veo desde dónde flaquean, desde dónde tienen que mejorar. Y sí, hay gente, ahora, hoy en día está muy de moda los HIIT, los High Intensity Interval Training, ¿vale? Esos entrenamientos de corta duración, muy intensos, ¿vale? Donde dan muy buenos resultados y en media hora tienes el entreno liquidado. Para esa gente que dice, yo no tengo tiempo, que eso es mentira, es cuestión de organizarse, ¿eh? Una persona como tú, que eres súper organizada, sacas tiempo de donde sea. Entonces, Ya, en media hora lo tienes solucionado. Luego, también hay que ver la condición de cada persona, que yo recuerdo, por ejemplo, en tu caso, cuando hicimos danza, que tuviste aquella lesión del gemelo, pues claro, cada individuo personal, según qué, tienes que adaptarle el entrenamiento para hacerle un claro. trabajo intenso y luego si has trabajado o no a nivel tan intenso. O sea, hasta qué nivel puedes exigir o puedes exprimir a la gente, ¿no? Está muy bien todo lo que vemos y todo lo que traen, sobre todo de Estados Unidos, de fuera, ¿vale? Pero tenemos que siempre, siempre, siempre adaptarlo a cada uno. Sí. Sí, sí. Bueno, pues Y entonces, no, en respuesta a tu pregunta, no podría decirte claro, 1 hora, 2 horas al día. Depende del objetivo que busques, depende de la condición física que tengas, pero sí que es cierto que desde a partir de media hora, sí, la cuestión es estar siempre activo, es hacer ya, algo. Yo siempre lo digo. Hoy no puedo salir a correr, bueno, pues haz 15 minutos de caminar. ¿Tienes una bicicleta elíptica, una elíptica en casa? Utilízala. Aunque sean 10-15 minutos, activo, mueve el cuerpo, ¿vale? Quiero decir que siempre hagas algo, ¿vale? lo haré. A Y ver, combinando fuerza, velocidad, cardio, ¿vale? Siempre una combinación un poco de todo. No siempre hacer
ciclismo, bicicleta o elíptica o natación, no solo cardio, sino también trabajar la fuerza. Es importante el equilibrio, lo estoy trabajando muchísimo, el equilibrio, la coordinación motora, óculo-manual. Son ejercicios donde la gente se sorprende cuando saco balones o pelotas de tenis para hacer malabares. Y me dicen, ¿pero vamos a hacer malabares? Sí, vamos a trabajar malabares, vamos a generar nuevas conexiones neuronales porque dices, esto no, lo estamos perdiendo, ¿vale? Con la edad vamos en detrimento de todo esto y bueno, y me sorprende que hay gente que le cuesta todavía lanzar una pelota de tenis con una mano y cogerla con la otra, ¿sabes? Wow. O sea, esa coordinación, dices, y dices, bueno, incluso niños, porque también trabajo con niños, pero creo que es importante, es fundamental. Movimiento, movilidad, agilidad, flexibilidad, la elasticidad es otra cosa. Tú lo Wow. sabes que vienes de la danza. Y eso Bueno, con la mi edad se hijo... va perdiendo. Wow, yo era súper ¡Uh! elástica y ahora es como esto. Uy. Total, o sea, mi hijo juega al fútbol, tiene 7 años y no se toca los pies. Ya, No, ya. con las piernas juntas no llega. O sea, ya hay un acortamiento desde edades muy Sí, tempranas. Y me sí, cuesta mucho forzarlo porque, claro, a él le duele, es normal, le duele. claro, claro. Incluso yo estoy ganando más flexibilidad ahora, desde hace 2 años, 3 años, que estoy haciendo ejercicios de yoga, ganando más flexibilidad y más elasticidad que en toda mi vida deportiva anterior, de no haberlo trabajado tan específicamente. Claro. Entonces, ¿se puede mejorar? Sí, se mejora, pero hay que entrenarlo igual que Hay todo. hay que trabajar, hay que trabajar. Sí, sí. Bueno, sé que además de tu faceta de entrenador personal, he visto algún vídeo que me ha fascinado, porque te Mm. cuidas como un... digo, es que la primera vez, a ver, que he visto un chico tan ahí con tu maquinita, con tus cremitas. Cuéntanos un poco el ritual este de belleza que tienes, porque me ha fascinado. El otro día, el vídeo que vi el otro día, que Te digo, encantó, ¿eh? mírame, Alex, cuéntame. Bueno, pues mira, siempre yo he trabajado mucho a la intemperie, o sea, siempre estoy en contacto con el medio natural, cuando no es el agua, es el frío, el viento. Entonces, la piel es la que más sufre. Yo en la bici, por ejemplo, las piernas y la cara, las manos también son las que más sufren el deterioro, ¿no? El paso del tiempo, sobre todo el sol, el calor, el salitre del mar. Y dices, ¿de qué forma nos cuidamos la piel, que sobre todo la cara, que es el espejo, ¿no? El espejo del alma, pero también es lo que más te ve la gente. O sea, siempre vas vestido y sobre todo la cara es importante cuidarla. La piel creo que es algo que dejamos muy abandonado. Hay Los mucho chicos, trabajo que sobre es... todo, porque las chicas yo creo que ya nos cuidamos más, pero los chicos es verdad que no. Desde luego, ¿No se sí. cuidan? Sí, sí, sí. Pero yo digo, si a mí me encanta que mi mujer se cuide, porque como tú dices, las chicas sois más dadas a cuidaros mucho más, eh, pero nosotros, ¿por qué no? Entonces yo utilizo todo lo que tiene ella, lo utilizo yo. Y fantástico. O sea, tengo aparatos, mira, por ejemplo, Eso ¿vale? Esto, es lo esto que es un vi. dermolimpiador. Un dermolimpiador que 2 minutos con una crema y te limpia la cara. El otro día me salieron casi 6 horas de bicicleta de montaña con polvo. Tenía la cara, bueno, pues eso, limpiar la cara a nivel más profundo, no solo pegarte una ducha, sino más profundo, unas cremas por la noche, porque, como te he dicho, ya es una edad y el paso del tiempo se nota. Entonces, dije, no, yo lo que tú tengas, yo lo quiero probar y lo quiero Entonces usar. Y lo usas sus estoy mismas probando cremas. No tienes cremas que te compras para no masculinas. Usas las cremas de tu mujer. Lo que ella tenga por ahí te lo pones. son unisex, quiero decir que es para cualquiera, o sea, tanto hombres como mujeres, pero es para el cuidado de la piel, ¿vale? Qué Y bueno. es un tratamiento galvánico, tienen una patente que es la H-Lock, que es el candado de la edad, ¿vale? Y desde que lo descubrimos, encantado, o sea, estoy encantadísimo. Cada día, o sea, es decir, igual que te lavas la cara, igual que te duchas cada día, pues utilizas estos productos, te pasas la máquina, te limpia en profundidad, pues esos poros, los puntos negros de la piel, todo lo que sabemos, ¿no? Que hacemos tratamientos y vamos a centros de belleza, pues yo lo hago en casa cada día en 5 minutos, o sea, y los resultados son espectaculares. Y sí, porque también, como digo, yo siempre trabajo cara al público, como has oído en mi trayectoria laboral siempre he estado cara al público
y es verdad que la imagen es importante, ¿no? Entonces, eh, a mí lo que me ven en la cara, si ese spray en la cara, pues dije, importantísimo tenerla cuidada, tenerla bien, la piel tersa y más ahora que nos damos cuenta que los años nos pasan a todos y retrasar un poquito ese envejecimiento, ya cuando los niños ya te dicen, oiga señor, ya cuando te tratan de señor, ahí ya me preocupa, ¿sabes? Porque yo me siento de joven, o sea, a nivel de salud estoy a tope, pero cuando me dicen señor... Ya, a mí me pasa que me dicen señora, yo ya... ¡buah! enciendo la bombilla, ¿no? Y digo, algo hay, ¿no? Pues muy bien, no, no, Vale, está muy bien, vale. porque es una motivación para otros hombres para que no, motivarlos a que también se cuiden, porque Claro, sí que es verdad que yo creo que hay un tabú, ¿no? De que no sé, los hombres no necesitan cuidarse y la piel es la piel, es decir, seas mujer o hombre, así que claro, es yo tengo tengo amigos gays que ellos sí que es verdad que son extremadamente cuidadosos con el cuerpo, pero a un nivel muy radical. Los que conozco, o sea, radicales. Y ahí tienen los resultados, ¿no? Son personas que se cuidan. Bueno, las mujeres, y claro, yo digo, pero ¿qué mito hay, qué tabú hay con ese tema? claro, Que los hombres, que si nos cuidamos somos un poco más del otro lado o somos más afeminados. Todo lo contrario, a mí me encanta que vosotras os cuidéis y a vosotras os encanta que los hombres se cuiden. O sea, es claro. algo mutuo, ¿no? Es algo... Y nada, de eso se trata, no más. Yo, si a ella la veo bien y a ella le encanta que yo me cuide, pues así estamos los dos, ¿vale? Guapo. Contentos y, y encantados de vernos cada uno y hacemos nuestras historias, nos ponemos nuestro tratamiento ese de barro marino que hacemos también con los niños, hacemos bromas, ¿no? Qué Muy bueno, qué bien, buena muy familia. Belleza, belleza y deporte en familia. bien. Exacto. Bueno, y ahora, ¿qué proyectos? Creo que ahora no estás con campamentos de verano. Cuéntanos un poco los proyectos o lo que va de aquí a fin de año, ¿qué vas a hacer? Sí, pues ahora, bueno, después de todo esto, todo lo que ha pasado, estábamos un poco tambaleantes a ver, ¿no? Y expectantes qué sucedía con la normativa, si salía. Salió hace 3 días la normativa. Sí, sí. Ayer tuve una reunión con el personal que desarrollamos el campamento y como te digo, hacemos el Summer Camp aquí en la isla, que normalmente traemos gente, viene gente de fuera, incluso ha llegado gente de Estados Unidos, de Ah, México. Eh, Nos venía gente porque es un campamento donde la lengua vehicular es el inglés, donde se trabaja mucho el tema emocional desde los chavales, trabajamos las emociones. El campamento pasan una semana allí donde no está permitido el móvil, no hay actividades lúdicas de entretenimiento como tablets ni televisor. O sea, vivimos en medio de un bosque, en unas cabañas de madera, y vamos a la playa y hacemos toda actividad. Ellos se lavan los platos, los vasos, la qué ropa bien. ya no, porque ahí no hay para lavar, pero ellos mismos se tienen que hacer la cama, tienen que barrer la cabaña. O sea, esas tareas a las que no están acostumbrados y luego trabajar sobre todo el tema emocional. Es importante porque luego hemos sacado este año un trabajo en conjunto con universidades de Estados Unidos donde enviamos gente desde aquí a estudiar a Estados Unidos y de Estados Unidos vienen para acá. Entonces, ahora también desarrollamos un trabajo de motivación, sobre todo concienciación de lo que se van a encontrar, de que van a estar solos, de que son 16, 17 años, se van a un país donde a lo mejor algunos con el idioma lo tienen bien, pero hay otros que no. Si tienen suerte están en casa de una familia, si no se tienen que buscar ellos mismos su pequeño trabajo o incluso si los padres se lo financian, se buscan una vivienda compartida y estudian allí durante un año, ¿vale? Wow. Y entonces, eso, motivarlos, trabajarles a nivel muy, muy emocional sobre todo eso, ¿vale? Psicológicamente, que vayan preparados para esa nueva experiencia, esa nueva aventura que les espera, ¿no? Y lo Claro. del campamento, pues ahí está. En breve, si todo va bien a finales de este mes, arrancamos ya. Hacemos la última semana de junio y todo julio. Y después agosto, pues me imagino que tomaré unas vacaciones con la familia, si puedo, porque es un poco la idea. Mi mujer tiene vacaciones porque ella trabaja en sanidad
y la verdad que más que yo, lo necesita ella, ¿no? Por Claro, todo lo que ha claro. vivido, todo el estrés que ha llevado. Y si podemos en agosto, aprovechando, bueno, la dificultad que ha tenido esto para el turismo o el problema añadido, sobre todo para la isla y para la gente que vive del turismo, pero para los que vivimos aquí, poder disfrutar de las playas que tenemos sin tanto aglomeración, sin tanto estrés de vehículos, pues bueno, a lo mejor suena malo decir, pero Sí, también creo que es importante aprovechar ese momento histórico, ¿no? Después de todo lo que ha sucedido. Y si podemos, las vacaciones las pasaremos en Mallorca, cuando siempre digo lo mismo. La gente viene a Mallorca y nosotros vivimos aquí y no nos pegamos nunca unas vacaciones de es verdad. irnos un fin de semana a la playa. O sea, sí, sí, como lo tienes aquí al lado y puedes ir cada día, pues al final te pasa el tiempo y no vas nunca. Ya, lo que Soy, me pasa a mí, yo estoy aquí al lado y no, mira que por la mañana podía darme un paseo y no lo hago, es un crimen, claro, es un crimen. sí, sí, sí. Cuando de luego viene gente de fuera y vienen aquí a pasar más vacaciones, oye, que los turistas conocen mejor la isla que los propios nativos, que los propios foráneos de aquí. Dices, esto no puede ser, no puede ser. Seguro, seguro que sí. Ay, estaba leyendo mientras que hablabas los comentarios, Sí, a ver, hola Nuria, siempre con temas interesantes, muchas gracias. Ay, a ver, pues muchas gracias, me alegro que te guste. Y Juan Carlos, hola Juan Carlos, buenos días guapa, siempre temas muy interesantes. Es que mis amigos son muy interesantes, os lo digo, nadie me hace caso. Amigos con talento, son muy talentosos mis amigos. qué bueno. Alex, pues se nos ha ido la media hora. La verdad que ha pasado volando, ¿eh? Volando. Siempre, Gra- siempre en todas mis entrevistas me escucha, digo, ya está, ya está, Sí, sí, sí. Oye, me ha pues encantado. ha sido un placer, Nuria, compartir este tiempo contigo y espero que, bueno, hayamos podido contribuir a que a alguien le haya servido, ¿no? Estos pequeños tips que hemos dado ahí Yo creo y que siga con esta iniciativa adelante, ¿vale? sí, sí, Que muchas gracias. seguro que va a ir para adelante. Seguro, seguro. Pues nada, te doy un besito a todos que nos están viendo. Muchas gracias, cuídate mucho, disfruta del campamento, disfruta de tus vacaciones y nada, y nos vemos pronto por ahí en alguna Eso, playa. a ver, que no sea virtualmente. No, no. Eso. Adiós. Gracias, Adiós. Nuria, un placer. Gracias.